Bienvenidos a Esto es BNI Laguna. Soy Alfredo González y soy el host de este episodio de nuestros capítulos de Esto es BNI Laguna, donde hablamos de networking, hablamos de qué es BNI, pero lo más importante, hacemos conexiones con los empresarios, con los networkers que formamos BNI Laguna. Y hoy tengo un súper invitado. Él es un empresario, profesionista, multicultural, de diferentes ubicaciones y ahorita reside actualmente en Torreón. Quiero darle la bienvenida a mi gran amigo Marco Araujo. Marco, bienvenido a esto. Muchas gracias, Alfredo, por invitarme. Y hoy vamos a hablar un poquito de la historia de Marco, de su especialidad, de qué es este tema de la presencia de marca, de la comunicación efectiva, de estar visible en donde es más importante, que es en redes sociales, en internet. Pero Marco, platícanos un poquito quién es Marco, qué hace Marco. Ok, muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Marco, tengo 20 años ayudando a empresas y emprendedores a generar riqueza por medio del diseño. Desde muy joven descubrí que mi pasión era servir y mis herramientas iban a ser el diseño, la comunicación, los colores, y para ello utilizo diferentes medios. Nos tocó la época del internet y estoy muy agradecido de ello porque de ahí me he colgado y he aprendido muchas cosas. Eh, Inicié en Tuxtla Gutiérrez, donde tuve mi estudio durante 16 años, ¿sí? Y pues llegamos a conectar con empresas de diferentes lugares, primero con empresas tuxtlecas, chiapanecas, nacionales e internacionales. Cuéntanos, Marco, cómo era tu mentalidad antes de conocer BNI. ¿Qué referencia tenías de networking? ¿Qué referencia tenías de hacer conexiones empresariales? Claro. Bueno, dentro de la universidad hice muchos amigos que me enseñaron muchísimas cosas y ahí me di cuenta del poder de las relaciones, ¿no? De poder generar proyectos y donde pues pude compartir con personas que hacían muy buenos renders, hacían muy buenos planos, hacían muy bien el trabajo con las máquinas. Mi formación es diseño industrial, pero siempre estuve muy orientado hacia lo digital. Entonces la gente me buscaba por la cuestión digital y era como de, es que puedes hacer una presentación que capte y vamos a vender muy bien el proyecto. De hecho, uno de los proyectos que vendimos, que fue desarrollo de muebles para un museo, se vendió gracias a una presentación donde había un video que contaba una historia, ¿no? Entonces ahí es donde yo me di cuenta que dentro de un equipo más grande yo podía ayudar con esas herramientas. Entonces de ahí aprendí lo primero, de que tenías que tener buenas relaciones para formar un equipo muchísimo más fuerte y poder hacer algo, pues, digamos, más robusto o más integral. Y luego, dentro de Tuxtla, esta misma formación de hacer visuales para fiestas electrónicas y amigos DJs me permitió estar con personas que hacían radio, con personas que hacían teatro, con personas que hacían, pues todavía no existían los podcasts, pero había un programa para niños hermoso y donde los conocí, como compartimos muchas cosas. Entonces ahí me di cuenta de que formar un equipo más grande era importante. Y luego, pero pues eran como cuestiones que nos juntaban mucho por los intereses en común y por las edades. Aprendí mucho de Rotary, ¿no? Que me estabas contando hace rato que tú también eres miembro de Rotary. Y ahí fue donde dije, puedo compartir con personas de 80 años que tienen 40 años siendo rotarios, ¿no? Que han conocido un chorro de personas y ahí fue donde yo bajé la guardia y dije, bueno, tal vez no tenemos muchas cosas en común, pero esto que nos está uniendo, que es ayudar y servir, nos está uniendo para que con mi talento y con el tuyo podamos hacer algo muchísimo más grande. Qué interesante que mencionas esto de otros espacios en donde podemos hacer conexiones y relaciones de valor. Muchas veces escuchamos networking en varios lugares o nos invitan a desayunos y no tenemos un entendimiento profundo de cómo se hace networking. Pensamos que a lo mejor es reunirnos, platicar. Entonces, cuéntanos cómo llegaste a BNI. Yo sé, porque me platicabas afuera de cámara, cómo es que te ganaron tu silla Claro, en, un- claro. en el primer desayuno de BNI en la Sí, presentación en sí, 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 Chiapas. sí. Pero bueno, cuéntanos esta diferencia de tener cierto enfoque de networking o de relaciones contra cuando llegaste a ese primer desayuno de BNI. Muy bien, muy bien.
En Tuxtla solo hay dos tipos de personas. El emprendedor empresario y el que trabaja para gobierno. No hay más. Entonces, todos los que teníamos que estar, estuvimos en esa sesión. Los socios, digamos, que llevaron la franquicia Tuxtla, están dentro de las cámaras y conocían a las personas adecuadas para que todos tuvieran su invitación. Creo que llegaron 800 o 1000 invitados. Fue un evento muy, 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 muy grande, con todo el mundo peleándose las papeletas para poder llenar, ¿sabes? Es como de un sentido de pertenencia muy grande y pues como que lo organizaron muy bien. Ahí estaba Richo. Richo, que era mi competencia, pero también nos llevamos muy bien, ¿no? O sea, sabemos que, pues, quiénes eran los clientes de él, quiénes eran los clientes míos, y fue como una competencia a ver quién entraba primero. Él entró primero, ¿no? Entonces, luego el segundo capítulo que abrieron, me lo ganó León de otra, y entonces ya me quedó irme hasta el tercero. Sí, y ahí fue 2 capítulos. Es correcto, es correcto. Y parte de la historia es, bueno, ya en el tercer capítulo que se llama Elite, yo digo, pues aquí sí tengo que estar, ¿no? Y estábamos en este proceso de formación y fue cuando de pronto, después de un año, este León se sale y yo ya ficho por el otro, ¿no? Entonces, ahí aprendí la metodología de BNI. Estuve un año de manera presencial y un año de manera online. Y luego decidí, después de 2 años, pues darme un año sabático. Y ahí fue donde yo visito a Richo aquí en Torreón, que yo no conocía nada del norte. Y llegué aquí y me fascinó la manera de trabajar. Me habló muy bien de los clientes y de el nivel de clientes que podíamos llegar a tener aquí. Entonces me dijo, no eches en saco roto venirte en algún momento al norte, de haber estado pues 17 años picando piedra en el sur, ¿no? O sea, de tratar de llevar la imagen corporativa y el diseño web a, digamos, pues una parte de Chiapas donde no es tan digital, donde sé que pues necesitábamos. Y cuando él decide traer BNI para acá, me habla y soy el orgulloso miembro 000001 que se inscribió dentro de BNI Laguna. Marco es la primer matrícula Correcto. de BNI Laguna. Es correcto. Sí. El socio fundador. Exactamente, sí. Yo creo que ahí estaba Richo dando de alta al primero y pues desde que me habló y yo le dije a los 2 minutos, claro que estoy ahí contigo. Marco, ¿cómo ha sido tu experiencia de tener la referencia de hacer networking o tener grupos empresariales con ya participar dentro del capítulo de BNI en Chiapas? Y como familiarizarte con la metodología de BNI, seguir el poder de uno, el semáforo, la rendición de cuentas. ¿Qué cambió en ti? Al ya tener la experiencia de haber trabajado en BNI, lo que yo te puedo decir, por lo menos en estos 3 capítulos que he estado, es que sucede lo mismo, porque es una estructura muy sólida con unas reglas muy fáciles de cumplir. Entonces, lo mismo es aquí y que en Chiapas. En el momento que llegué aquí es que me di cuenta que los empresarios de aquí son diferentes a los de allá. Y eso, pues, eso fue lo primer visible, pero la estructura y la metodología es la misma. Y al final los que se quedan es los que sí deciden formar parte de esta metodología y que creen en esta idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con la puntualidad, con dar referencias, con el poder de uno, ¿no? Que lo hablamos mucho dentro de los que formamos parte de BNI. Pues, ¿quiénes son los que se quedaron en Tuxtla? Los que tenían ganas de cumplir con ese poder de uno. ¿Quiénes somos los que seguimos dentro de estos capítulos que existen dentro de Laguna? Los que queremos dar el poder de uno. Y particularmente para ti, Marco, ¿cuáles han sido los cambios más importantes que has integrado a tu mentalidad como empresario y también como a tu estrategia empresarial de tu negocio gracias a BNI? Okay, muy bien. La mentalidad de ganar dando es importantísima. Richo, siendo mi competencia, en este momento de yo mi año sabático, me empezó a mandar muchísimos clientes de Torreón. Eso también fue una decisión para que yo me pudiera venir acá. Entonces yo también la aplico muchísimo y cada vez que tengo la oportunidad, por ejemplo, me buscan dentro de personas de Tuxtla para darme un servicio. Necesito que me hagas un video, necesito que me hagas algún diseño.
y yo sé que ya no puedo estar de manera presencial con ellos porque lo requieren, yo ya no trato de venderlo y después de subcontratar y entregar, ¿no? Sino más bien yo sé que alguien va a estar agradecido y que eso se me va a rebotar a mí. Entonces yo, con el afán de que él tenga el mejor, le digo, te voy a mandar el mejor diseñador de Tuxtla, que aunque fue mi competencia, yo sé que lo va a atender perfecto. Y entonces esta otra persona del otro lado se queda ahí, ¿por qué me acabas de ayudar, sabes? Y yo era lo que decía mientras estaba viajando, porque hice un viaje durante el 2021 por todo México, y Richo me mandaba y me dice, ahí te va Belinda, necesito que me la atiendas, porque yo sé que tú eres el mejor haciendo web. Y entonces era como de, pues ya tenía una clienta de Torreón, y luego, ahí te voy, y me mandó pues diferentes personas a las que les ha ayudado. Entonces yo decía, ¿por qué Richo me está ayudando? Porque somos cuates también, pero tampoco para que me esté dando negocio, porque él entendió mucho la mentalidad de que a él se le iba a regresar si me daba a mi trabajo. Me contabas, Marco, en este recorrido de estar en un capítulo en lanzamiento, después que te fichara, me El dijiste, equipo o sea, ya era un un capítulo de capítulo 60 de personas, 60 ¿sí? Miembros. empresarios. Eh, También la transición de la duración de la pandemia. Claro. Tuviste tú la experiencia de sesiones presenciales y después las sesiones virtuales. Y me platicabas también la historia de cómo el capítulo ayudó a un miembro en una Sí, situación crítica sí, claro. delicada. Nos tocó el momento de la transición durísima de pandemia. Nos tocó el cambio de imagen de BNI, de un logotipo setentero, con una paleta de colores vino, ¿no? Mucho más señorial. Y en esta parte de lanzar una aplicación, donde antes todo esto que se llevaba lo llevaban de manera de papel y ya nos tocó el lanzamiento de una aplicación. Esta aplicación ya está probadísima en el momento en el que nos fuimos a pandemia. Yo me convertí en el Zoomer, que era un personaje dentro del equipo de liderazgo que llevaba la sesión virtual, ¿sabes? O sea, era como de, vamos a hacer las salas y como cuando tú pues en estos 5 minutos donde llegas a la sesión y se hace la red abierta, había una red abierta de manera virtual y tú tenías que asignarlo de manera, pues, estratégica para que ciertas personas se juntaran y pudieran hacer negocio, ¿no? Entonces, todo esto de ir pasando, que los audios funcionaran, era toda una chamba ser el Zoomer, ¿no? Entonces, nos tocó ese momento de transición y dentro de ese momento, ya ves que se hacen grupos de WhatsApp, que eso es como muy fácil la comunicación, y cuando tú tienes una membresía, formas parte de esa red de apoyo. Pues uno de nuestros compañeros en algún momento sufrió un infarto, estaba en el preinfarto y estaba la ambulancia ahí por él rapidísimo, y para poderlo dejar entrar en el hospital de especialidades cardiológicas en Tuxtla, pues necesitaba de entrada 100,000 pesos. Se nos asignó a nosotros como, pues, networkers, que hiciéramos una colecta. En 5 minutos teníamos ese dinero depositado en la cuenta que nos había dado Angélica, su esposa, que también es networker, y Rafita también. Y se hizo algo impresionante de la red de apoyo. Y se vio al final de que, pues, puede salvar hasta una vida, ¿sabes? O sea, como esta red de amigos, más allá de networkers, ¿no? De personas sensibles y que conocen tu casa, conocen tu historia por medio del uno a uno, ¿no? Entonces, es un ejemplo bien interesante de cómo BNI ayudó en momentos importantes. Háblanos, Marco, de tu expertise de branding, de diseño, de comunicación. ¿Cómo has visto a los clientes que te han contratado gracias a las referencias de BNI o mismos networkers que te buscan para que los ayudes? De entrada ya tengo, eh, digamos, como el proyecto autorizado a un 90%. Cuando ya viene de una referencia, ya hablaron bien de mí, ya le mostraron mi trabajo. Entonces, yo sé que cuando esa referencia llega a mí, es muy, muy, muy probable, porque tengo un 90%, de que ese proyecto ya sea autorizado. Esa es una gran ventaja a una llamada en frío, porque yo he prospectado de diferentes maneras, de redes sociales, de muchas maneras, anunciándome en revistas, anunciándome en espectaculares, y cuando viene de ahí, ya hay un nivel de confianza de como si te presentaran a un amigo, ¿no? Entonces, me permite a mí entrar directamente y
digamos que saltarnos una parte de mi proceso, porque esa ya está dada por alguien más. Esa se llama confianza. Y la confianza es muy difícil de ganar, sobre todo pues en este mundo donde hay mucha oferta dentro del otro lado. Entonces, sí es un valor que yo estoy aportando para mi empresa al momento de tener a 50 personas que están alrededor de mí y que hablen bien de mí, de mi trabajo. Me tocó exponer la sesión pasada, llevé a mi hijo y la verdad que fue un momento hermoso cuando todos los networkers empezaron a dar sus testimonios del trabajo de que yo había hecho algo para ellos o que la referencia había salido positiva y es, oye, muchísimas gracias por quien me recomendaste porque quedó muy bien el trabajo, ¿no? Entonces, esta red de apoyo que funciona a ti para ventas o para salvar una vida, ¿sabes? Es algo para mí invaluable, que yo sé que si yo mañana, porque soy bastante nómada, me puedo ir a cualquier lugar del mundo, voy a buscar que exista un capítulo de BNI para poder entrar mucho más fácil. Muy, muy poderoso esto que mencionas, Marco, del poder de la confianza. Y uno de los valores de BNI es generar relaciones de confianza. Es una cualidad, una característica que se debe de trabajar, que hay que honrar la confianza que nos está dando el empresario, que nos está pasando su referencia. Y también estadísticamente, cuando se hace este intercambio de referencias, está demostrado que se puede vender mejor el producto o el servicio, el tiempo de cierre del prospecto es menor y la duración de la relación comercial también es más larga. Entonces hay muchos beneficios de hacer esto del networking profesional. Marco, algunos consejos que tengas para la comunidad de BNI en La Laguna sobre la presencia de la marca, la presencia, la visibilidad de cada uno de los networkers. ¿Qué nos aconsejarías? Ok, muy bien. Lo principal que yo creo que desde que llegué aquí es que te vean y tú te paras enfrente de la persona y te presentas en el elevador. Estás subiendo ahora que tenemos elevador para llegar. Es una gran oportunidad para preguntar, dime tú a qué te dedicas y cuál es una buena referencia para ti. Eso es una gran... Porque estamos acostumbrados a hablar de nosotros y a querer vender lo que nosotros hacemos. Entonces dice Ivan Meisner que por eso tenemos 2 oídos y una sola boca. Entonces hay que aprender a escuchar y es una manera padre de romper el hielo, ¿no? En este curso también que llevamos contigo, que era esta parte de más bien escuchar y cómo yo te ayudo, ¿no? Entonces estar en esta disposición de ayudar es romper por completo el esquema de yo te quiero vender, ¿no? Pero a la vez eso hace que la gente crea que pues, realmente te estás interesando en ella y te permite hacer conexiones de todo tipo. Uno no cree, pero puedes estar sentado al lado de una gran conexión y si no tienes la oportunidad de interactuar con esta persona, y ahora se lo digo mucho a mis hijos, les digo, tú platica con todos, ¿sabes? Tú llégate y preséntate y pregúntales acerca de qué es lo que les gusta. Vas a ver que las puertas se te van a abrir, ¿no? Entonces, para los que están empezando a hacer networking, lo primero es perder el miedo, pararse e irse a presentar y preguntar cómo te puedo ayudar. Marco, si pudieras resumir tu experiencia de BNI en una frase o una palabra, ¿qué sería? Yo creo que es conexión. Conexión, si sería una sola palabra, y conexiones significativas o conexiones que perduran con el tiempo, si lo queremos ver. Yo sigo teniendo referencias de hace 4 años, casi 5, de un capítulo en el que estuve y me siguen llamando, ¿no? O sea, se hicieron conexiones importantes y espero que estas que estoy haciendo también en La Laguna sean perdurables. Marco, déjanos por favor tus datos de contacto, tus redes sociales para que te puedan seguir. Muy bien. El nombre de mi estudio es Estudio Libélula. Pueden buscarnos en internet en estudiolibélula.com con S al principio. En Facebook nos pueden encontrar como Libélula Estudio Multimedia y en Instagram como Estudio Libélula. Tus datos de contacto por si alguien te quiere contactar. Muy bien, Marco Araujo,
el Chapaneco Lagunero, 961-2334-731. Gracias, Marco, por tu tiempo, por compartir tu trayectoria dentro de BNI. Yo soy Alfredo González y esto es BNI Laguna.